ahora por nuestros delitos y pecados. Porque la Biblia dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo a pagar el precio cuando no valíamos absolutamente nada. Ahora nosotros, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es una manera vana de vivir? ¿Quién es que vive vano? ¿Cómo estaba usted cuando estaba en el mundo? Y si alguno está aquí todavía y está en el mundo, está en una vida vana, vacía. Pero Dios hoy te la quiere llenar. Amén. Y Dios hoy, si tu vida no tiene sentido, hoy Dios le quiere dar sentido a tu vida. Amén. La manera vana de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, esa vana manera de vivir es una herencia que venimos arrastrando. Porque todo ser humano nace en el ADN injertado ya el pecado dentro de él. Es impresionante que esa niña que presentamos hace poquito, acabada de nacer, ya es pecadora. Y verá que cuando comience a mover sus manos, su piel, lo que sea, usted va a ver que se va a encalorizar sin saber discernir qué es bueno y qué malo. Pero es que la simiente del pecado ya está dentro de ella. Y ahí es donde está el problema, que venimos con esa herencia. Y ahí es lo que nos separa de Dios, esa herencia. Que solamente, entienda bien, hermano. La gente piensa que solamente es los pecados cuando alguien comete un pecado físico, que agrede a alguien, que hace algo indebido. Estamos hablando aquí de un pecado de muerte. Estamos hablando de un pecado que separa de Dios. Cuando Jesús dijo, porque yo he venido a salvar lo que se perdió, fue esto lo que se perdió: la comunión con Dios, la relación con Dios, la amistad con Dios. Aleluya. Que solamente es restaurada a través de la sangre de Jesucristo, porque ese pecado que nace, que todos nacimos con él, y que lo traigamos desde el nacimiento o desde que fuimos engendrados en el vientre de la madre, es borrado cuando la sangre del Cordero de Dios es aplicada a la vida. Amén. Esa sangre es la que te hace digno y te da esa libertad para entrar. Los otros pecados son pecados que tu Señor, perdóname por esto y esto. Bueno, el Espíritu te dice, no lo vuelvas a hacer, porque si lo sigues haciendo, pues te va a meter en problemas. Pero estamos hablando aquí del pecado que hereditario, que nos separa de Dios. Por eso Pedro dice que heredamos de vuestros padres, y este rescate que recibimos no fue con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el rescate, el pago del rescate que sucedió para reconciliarnos otra vez con Dios, no tuvo que ver con cosas de valor como oro o plata. Por eso la gente anda comprando cositas buscando el favor de Dios. Nunca lo vas a encontrar. Porque el favor de Dios solamente se encuentra a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y cuando tú lo recibes y lo aceptas y lo aplicas a tu vida, ya tú tienes el favor de Dios sobre ti. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Aleluya. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es a través de la sangre del Cordero de Dios que tenemos libertad para entrar
en el lugar santísimo. Es importante que entendamos, hermano, el valor de la sangre. Es importante que entendamos el valor de la sangre. Vaya a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver los versos 19. Hebreos capítulo 10, versos 19 en adelante. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora a través de esa sangre, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Ahora que tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo, gracias a la sangre del Cordero de Dios, ahora Dios nos está exigiendo lo que Él anhela de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, tenemos que tener sumo cuidado. Sumo cuidado. Y por eso más que todo la importancia de saber el valor de la sangre. Porque ahí en ese capítulo de Hebreo, pero en el verso 28, quiero que usted vea algo muy importante. Porque aquí este libro está haciendo alusión al antiguo pacto. Y aquí dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Escuche bien, hermano, porque esto es sumamente interesante. Había una orden que el que violaba la ley de Dios, la ley que Dios había dado por medio de Moisés, era muerto para sacarlo de la comunidad. Y aquí el escritor de Hebreo dice, si esto fue así, que con un testigo o 2 alguien debía morir si violentaba esa ley, dice el verso 29, cuánto mayor castigo piensen que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Diga conmigo, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque si Dios no perdonó a aquellos, por lo cual simplemente era algo que no era tan eficiente como lo es la sangre del Hijo de Dios. Y si Dios no perdonó a aquellos que violentaban ese pacto, ahora que tenemos el nuevo pacto, la nueva promesa, ¿qué castigo cree usted que merecerá? Dice el Señor, aquel que pisoteare y tuviere por inmunda, aquel que no le pone cuidado, que no le da importancia, que no valora, que no aprecia
Aquel que no le importa un comino, como dicen algunos. La sangre de Cristo se derramó y ya lo saben, pero no le dan importancia, no la reverencian. Hay un peligro. Hay un peligro. Iglesia de Dios, mucho cuidado. Porque es necesario, es importante que aprendamos el valor de la sangre. Es importante que aprendamos el valor de la sangre. Cristo, mire, cada uno de nosotros somos los componentes de la iglesia del Señor. Y cada uno de nosotros fue comprado. La iglesia de Cristo fue comprada no con oro ni con plata, como dice la palabra, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Todo aquel que le haya sido delegada una función en el cuerpo de Cristo tiene que saber muy bien cómo está ministrando al Señor. Mejor que tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, porque esto en la vida espiritual, quizá uno pueda decir, bueno, yo hago esto y no importa porque sigo bien, aparentemente. El mundo espiritual es más real que el mundo de afuera. Termino con esto. Ve el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Cuando hablamos del cuidado de la iglesia, hay una responsabilidad de cada miembro del cuerpo de cuidar la iglesia, que ni es mía, ni es suya, ni es de ningún hombre mortal aquí en esta tierra. Tiene un dueño que se llama Jesucristo. Verso 28. Entre este versículo bíblico en sus tuétanos, para que cuando la sangre bombee, cuando la sangre haga así, ¡pum!, le salga esta palabra. Dice, por tanto, mirad por vosotros. O sea, este mirad es un mandato. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.